Seguro. Tus dudas, tus respuestas. El espacio donde resolvemos las preguntas reales de los asegurados. Muy bien, continuamos con nuestro tercer bloque y ya está acá con nosotros en el piso nuestro invitado especialista. Él es Fernando Zacarías, es licenciado en Ciencias Criminalísticas, es fundador de FZ Vial, digo bien. Sí. Tiene un posgrado en accidentología vial y es experto en peritaje de siniestros viales. Fernando, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes y gracias a la invitación más que nada. Sí. Bueno, Fer, vamos a ir directo al grano y queremos empezar a hacerte algunas consultas y algunas preguntas relevantes sobre seguridad vial y sobre estadísticas. Para empezar, ¿qué hace exactamente un perito cuando ocurre un siniestro vial? Bueno, puntualmente el licenciado en criminalística o perito analiza posterior a un accidente qué es lo que pasó. Es decir, lo voy a tratar de indicar sin ser tan técnico. Ve las evidencias que dejan un accidente de tránsito y con eso analiza qué fue lo que pasó realmente en el accidente. Si bien hoy en la tecnología avanzó un montón y tenemos cámaras con los accidentes, antes no había eso. Y muchas veces también quedan, no se ven las cámaras, cosas que suceden con los conductores y con los vehículos. Entonces nosotros decimos si frenó, si no frenó, si dobló, si derrapó, por qué perdió el control, si vio, si no vio, cuándo podía. Ahí hay un montón de análisis previos producto del accidente y qué es lo que pasa posterior. Entonces analizamos todas las huellas que nosotros nos encontramos en el lugar del hecho y indicamos cómo fue que ocurrió el accidente. Eso sirve para una cuestión privada como judicial pública, por así decirlo. Hay algunos peritos que trabajan para la justicia y hay otros peritos, como es nuestro caso, que trabajamos para entes privados, para empresas, para compañías de seguro que nos llaman y nos dicen qué fue lo que pasó. La mayoría de los siniestros nuestros que nosotros analizamos son cuando hay lesionados o fallecidos. Generalmente son donde hay dos versiones diferentes y tratamos de ir a ver al lugar a ver qué fue lo que realmente pasó. Y eso está bueno porque nosotros lo que decimos es la realidad. Es decir, no se suele tener como una falsa sensación de que los peritos tiran para un lado o para el otro. Nosotros vamos y decimos lo que pasó. Al que le sirve y al que no, pero se toman determinaciones de responsabilidad para las compañías de seguro en base a ese análisis. Genial. Y desde tu experiencia, Fer, ¿cuáles son las causas más frecuentes de los accidentes de tránsito? Bueno, ahí nosotros dividimos en dos grandes grupos. Una son solamente daños materiales, es decir, accidentes donde no haya lesionados ni fallecidos. Y eso es lo que vemos casi todos los días nosotros cuando andamos en la ciudad, en el casco urbano, que es los roces, el estacionamiento, el chocarle atrás a otro vehículo, que son los famosos siniestros por alcance. Claro, no respetan las distancias. No respetan distancia, van apurados, pero el que a nosotros más nos asombra o el que más nos llama la atención es el no saber estacionar. El roce pequeño ese haciendo el estacionamiento, le rocé al de adelante, al de atrás o al que pasaba. Y lo mismo cuando estoy saliendo de estar estacionado, son de los más comunes. Siempre hablando de solamente daños materiales. Y esto de chocarle al otro atrás también se da un montón. A veces un daño leve, decirle choqué. Ahora hace poquito hubo en la salida de Tambeguazú, hubo 7 vehículos involucrados. Sí. O creo que 8, una cosa así. Sí. No nos tocó ir a ver ese caso porque fueron daños materiales. Pero decir, ¿cómo chocan 8? Sí. Bueno, ese es uno de los siniestros más comunes. Ahora, si vamos a una situación de ruta, ahí sí hay un mito de que nosotros muchas veces leemos de que es en la curva, de noche y los alcoholizados. Y no, la mayor cantidad de siniestros se da de día, en recta y en un lugar que está habilitado para el sobrepaso. Es decir, si te pones a analizar los motivos es porque la gente no sabe hacer un sobrepaso. Claro, es imprudencia. Exactamente, no es que sí se da, ojo, se dan los siniestros de yo inicié un sobrepaso en una curva, inicié mal y choqué. Pero la mayoría de los siniestros que donde hay desenlace fatal es en recta. En recta. Y ya que estamos en este tema, me gustaría preguntarte si hay mayor siniestros viales en los días de lluvia o eso, porque por ahí uno puede pensar, bueno, fue un día de lluvia, la ruta estaba borrosa, los neumáticos no son los que deberían acompañar al auto, y por ahí puede aumentar la siniestralidad, digamos, no respetar la velocidad máxima para esos días y demás. Lo que pasa es que nosotros lo que no sabemos como conductores, y digo como seres humanos, no sabemos adaptarnos al medio.
Nosotros vamos a 110, pongámosle que voy solo en el medio de la ruta y se larga la lluvia y seguimos a 110. Sí. Y ahí es donde nosotros tenemos que sacar el conductor que realmente tenemos adentro y decir, bueno, voy a hacerlo algo más defensivo y voy a bajar. Pero la ley a mí no me dice a qué velocidad yo debo ir con lluvia. Claro. ¿A cuánto bajo? Sí. Entonces, nosotros el año pasado hubo un siniestro muy grave yendo a Verá, creo que fue muy conocido, falleció en una Amarok, una chica que estudiaba arquitectura y esa camioneta no iba más de 100 kilómetros por hora al momento del despiste. ¿Y quién va a menos de 100 kilómetros por hora en un día de lluvia? La mayoría van más. Entonces, no es que hay una velocidad establecida para decir, a esta velocidad yo no voy a chocar o no voy a perder el control. Si me preguntás a mí en estadística de cuál es la mayor cantidad, se da, como les decía, no en situaciones adversas, se da de día en recta. Ahora, ¿qué sucede cuando hay situaciones adversas? Nosotros como conductores no nos adaptamos. Y ahí es donde empieza a complicarse, porque yo vengo a 100 y sigo a 100. Y en realidad yo tengo que modificar, pero no hay algo establecido. Tengo que modificar a lo que yo estoy seguro de que voy a tomar una recta. Y sobre todo tomamos determinaciones en lugares erróneos. Por ejemplo, la mayoría tiene el concepto de que yo voy a 100 kilómetros por hora y cuando veo una curva más adelante, llego a la curva y bajo la velocidad. No, hay que bajar la velocidad antes. Y parece una cosa muy simple, algo re fácil de hacerlo, pero no lo hacemos. Y eso se ve, por ejemplo, si ustedes sigan a un auto y van a ver que empieza a frenar ya cuando está ingresando a la curva. Se prenden las luces de stop. Sí. Y hay que frenar antes. Cosa de bajar el centro de gravedad, que el auto se pegue al piso, que empieza a disipar un poco el agua, pongámosle que haya una situación de aquaplaning, y entonces yo ingreso a la curva mucho más tranquilo. Entonces es difícil, pero no nos sabemos adaptar a la situación. ¿Y la falta de verificación de los estados del vehículo tiene alguna incidencia en la frecuencia de los siniestros? Últimamente sí. Y parece algo raro, pero últimamente se da mucho más. Nosotros estamos viendo, ahora en los últimos siniestros me tocó ir a ver, Santo Tomé, Ituzaingó, fuimos a ver otro también, y acá en Misiones también, daños en la ruta, bache que se ven en la ruta, que la gente se topa con el bache y lo que hace es el error más común que cometemos como conductores, que es asustarnos. Es decir, yo veo un bache enfrente y lo que hago es volantear y pierdo el control. Nos pasó ahora en Santo Tomé hace poquito una pareja de San Vicente, iban hacia San Vicente, fallecieron los dos, se encuentran con un bache de la ruta, intentan esquivar, se asustan, rompen el neumático en ese bache y se cruza el auto hacia el carril contrario que venía un camión y fallecen los dos. La ruta influye muchísimo. Ahora, nosotros también influimos muchísimo en este tipo de situaciones. Claro, hay un mito que es que la gente sale a la ruta y no sabe conducir en ruta. No solo que no sabe conducir, sino que también esto que decía Miriam, no verificamos los vehículos. ¿Quién controla el neumático y la presión? Y hoy por hoy, con los costos que eso conlleva en el parque automotriz, se ve mucho también el hecho de... De hecho, ahora lo que se está hablando un montón es qué va a pasar con la BTV, si sirve, si no sirve, si es una recaudatoria o no es. Nosotros vemos incluso hasta en los siniestros. Hay vehículos muy antiguos que están en la ruta y al momento de chocar, el chasis, por así decirlo, lo que es la carrocería, actúa de manera totalmente diferente a un vehículo nuevo o que esté controlado, por ejemplo. Pero hoy nosotros vemos muchísima desatención de parte de los conductores, por ejemplo, en los neumáticos. Vemos neumáticos lisos, neumáticos que no están bien cuidados, que no están inflados, están más gastados, y lo ves, porque a la hora de peritar vos ves que está gastado de un lado y no del otro. Claro. Es decir, ni siquiera hubo un control de alineación y balanceo, algo que se hace cada 10.000 kilómetros, no controlan, y cuando llueve es ahí donde empieza el problema, porque no disipa el agua, un neumático muy liso, y yo pierdo el control. Entonces, sí, influye muchísimo el no controlar. Fer, y una cuestión muy importante que por ahí, perdón, se comenta siempre, ¿es tan fácil o se puede determinar a través del perito cuándo no corresponde o cuándo se quiere hacer pasar un siniestro? Sí. Nosotros, bueno, más allá de mi estudio pericial, que nosotros analizamos los accidentes graves. Que es básicamente una causa de fraude, pero... Sí. Como bien saben ustedes, yo trabajo en una compañía de seguro también aparte. Y en la compañía de seguro está desde, me chocan en el lateral derecho, pero yo quiero pasar a lo que está en el izquierdo, tal, tengo todo riesgo y me va a cubrir todo. No, ahí es donde trabajamos nosotros y decir, esto no corresponde. Y no corresponde porque el resto de pintura es diferente, porque la forma, la morfología, la altura, hay un montón, la fuerza que impacta en la chapa, nos hace dar cuenta y evidenciar de que no corresponde a lo que vos me estás contando. Pero sí hoy se da muchísimo del famoso préstamo de póliza, es decir,
che, vamos a decir que yo te choqué a vos y vamos a joderle a nuestra compañía. Sí. Y bueno, para eso están los especialistas que analizamos y derivamos al área de fraude. Hoy se gasta muchísimo. Claro, las compañías están especializadas justamente para detectar la. Y una cosa importante es que muchos no saben, es que la base de datos de las compañías es enorme. Hoy con mi DNI yo sé todos los siniestros que tengo, los autos que yo tuve, los siniestros que denuncié, cuáles eran los daños que yo denuncié. Hoy se sabe todo. Se sabe todo, así que es muy difícil. Es muy difícil. Ojo, se puede. Sí. Hay mucho fraude, hay mucho robo de rueda, por ejemplo, es uno de los fraudes más comunes. Claro, pero hay mucho fraude. Los expertos en peritaje y criminalística pueden saber qué pasó exactamente ante un choque. De hecho, yo tengo grupos de amigos y familiares donde te dicen, mirá, yo una vez le jodí a la compañía y Sí, obvio que puede pasar. No. Puede pasar que le engañen, pero son los menos. Fer, para ir cerrando, desde tu mirada profesional, ¿qué recomendaciones simples podríamos darle a la gente para prevenir siniestros? Bueno, en principio, buen descanso. Si vamos a hacer un viaje en ruta, buen descanso, mucha concentración. Subieron un montón los siniestros por estar distraído. Un montón los siniestros por estar distraído. Bueno, evitar el celular, obviamente. Y hoy nosotros tenemos muchos casos donde el alcohol es muy importante. Mejor dicho, es uno de los motivos. Tenemos que tener cero alcohol a la hora de conducir. Pero lo más importante es estar siempre concentrado, ya sea en la ciudad como en la ruta. El estar concentrado el tiempo que vos y salir con tiempo. Sí, la verdad que es muy importante tu recomendación para. Son básicas, pero son lo principal. Muchas gracias, Fer. Y te podemos invitar a que estés en el próximo bloque para resolver la trivia del programa. No hay problema. Bueno, nos vemos en el próximo bloque. Dale. Bueno, y seguimos acá con nuestro entrevistado. Y lo que quería preguntarte, Fernando, era si se ve, ya que vos decías que trabajabas en una compañía de seguros, ¿se ve asiduamente la falta de cobertura en seguros en el momento de siniestros? Sí, en estas épocas que suelen ser de crisis, yo estoy hace muchos años, ya más de 20 años trabajando con las compañías, y se ve muchísimo que la gente o baja de cobertura o directamente deja de pagar un seguro. Entonces ahí es donde nosotros nos encontramos, pero ya con el siniestro opuesto. Es decir, sucedió el siniestro, ¿a quién le reclamo? Si yo le reclamo a mi propia compañía o reclamo a la del tercero. Es importante aclarar de que yo, si no tengo seguro, tengo derecho a reclamar a una compañía de seguro. Es decir, yo no teniendo, igual puedo reclamar. Claro, si sos damnificado. Si sos damnificado, si a vos te chocaron, por así decirlo. De todas maneras, vale la aclaración de que ustedes toman denuncia igual que yo. Sí. El 99% de las personas siempre viene y te dice, hola, me chocaron. Claro. Nunca es yo choqué. ¿No? Siempre es no responsable. Pero si a mí me ocasiona el daño, yo puedo reclamar, pero si yo ocasiono el daño, ahí es muy importante el hecho de contar con un seguro más allá de lo que me diga la ley, porque responde mi patrimonio. Es decir, yo no voy a salir a responder con una situación judicial o extrajudicial de alguien que me diga, tenés que pagar porque sos responsable, y en eso la ley no hay mucha vuelta. Sos responsable, te hacen un juicio y tenés que salir a pagar, es difícil. También se ve esta cuestión de que hablábamos del alcohol. Hay que tener en cuenta, es muy importante hacer entender a la sociedad de que el alcohol no es tanto el peligro por la multa y lo económico. Uno queda sin cobertura. Claro. Entonces yo voy alcoholizado y los chicos dicen, bueno, no pasa nada. Sí pasa, porque una lesión, hoy una lesión estamos hablando de millones de pesos. Una muerte ni hablar, y un auto hoy no baja de 30 millones de pesos. Entonces todo tu patrimonio está en juego, y si no tuvieras seguro porque no te cubren, lo tuyo vas a responder vos. Claro, por eso la importancia de tener el seguro. Es muy importante contar con una compañía de seguro. Contar con una compañía de seguro y tener siempre la reglamentación al día, tener licencia de conducir al día también es importante, que también, como el consumo de alcohol, son 2 motivos de exclusión de cobertura. Exactamente. Por parte de las compañías. Exactamente. Y podemos recordar también cuáles son si tuviste un siniestro, cuáles son las documentaciones que tenés que tener o que tenés que presentar al seguro, ¿sí? Que presentar el seguro con el carnet vigente, la cédula. Seguro, la cédula del auto. Una cosa importante que siempre nos preguntan a nosotros es si la exposición policial hay que hacerla o no hay que hacerla. Bueno, no es obligatoria. Es una pregunta frecuente. ¿En qué casos no? ¿En qué casos es obligatorio? ¿En cuáles no? Siempre que hay lesionado o fallecido, el ente gubernamental le
oficio, por decirlo de una manera, va a actuar de oficio. O sea, no pasa nada. Y la exposición no es una obligación, no hay nadie que te exija una exposición policial. Si quieren hacerlo en conjunto o solo, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero no es un requisito que la compañía te va a decir, mira, no te cubro si no hiciste la exposición policial. Claro. Sí te va a dejar sin cobertura si no tenés el carnet vigente y habilitante para ese vehículo. Claro. Y bueno, y esto del alcohol. Sí. Bueno, Fer, muchísimas gracias por habernos visitado. Obviamente este es un tema de mucho interés y que la verdad que da para preguntar muchísimo más, así que en otra ocasión seguramente te estaremos volviendo a invitar para indagar. Así que, Mica, gracias. Un gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Ya. ¿No? ¿Cerramos? ¿Despedís? Bueno, esto fue Modo Seguros. Los invitamos a acompañarnos la próxima semana de 17 a 18 horas por Radio App Rivadavia Posadas. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Chau. Gracias por estar. Aunque te mire de reojo al piojo, brother Marx está en tu alma. Modo Seguro. Tus dudas, tus respuestas. El espacio donde resolvemos las preguntas reales de los asegurados. En cada momento, en cada lugar.